Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a entrar en un tema que es, sin duda, el corazón de la gestión de seguridad en un centro de privación de libertad, CPL, las técnicas de recolección y análisis de información. El propósito de esta sesión es claro. Necesitamos desarrollar la capacidad de transformar los datos brutos que recogemos a diario en un diagnóstico real, en un mapa claro de las amenazas. Vamos a aprender a identificar quiénes son los actores de riesgo y, más importante aún, cómo se conectan entre ellos. Olvídense de lo que ven en las películas, de los grandes centros de comando con análisis de Big Data e interceptaciones telefónicas avanzadas. La inteligencia penitenciaria es una disciplina singular. Nuestro teatro de operaciones es un entorno cerrado, denso y que reacciona a todo lo que hacemos. Un CPL. Piensen en el CPL, Guayas número 1, en Cotopaxi o en Turi. No es solo un edificio de contención. Es un ecosistema social, político y económico comprimido, con sus propias reglas, sus propias jerarquías y sus economías ilícitas. La realidad de nuestro sistema penitenciario y en muchos de Latinoamérica es de recursos limitados. La nuestra es una realidad de baja tecnología y alta fricción. Cuando la tecnología es escasa o no existe, el ciclo de inteligencia vuelve a sus fundamentos clásicos. Aquí, nuestros sensores no son electrónicos, son humanos. Por eso, por necesidad, nuestro trabajo se centra en tres pilares fundamentales: la inteligencia humana o UMINT, la inteligencia documental o DOSINT, y una forma muy básica de inteligencia de fuentes abiertas, el OSINT. Hoy vamos a desglosar cómo operan estas tres disciplinas en ese microuniverso del CPL, donde la información es la moneda más valiosa y, francamente, la más peligrosa de obtener. Empecemos por el pilar central, el HUMINT. En un CPL, HUMINT no es solo una fuente más, es la fuente principal. Se define como la inteligencia que sacamos de la información que nos dan las fuentes humanas. Esto va desde simplemente observar y escuchar hasta la gestión activa y de alto riesgo de informantes confidenciales. Pensemos primero en las fuentes no gestionadas. La gran mayoría de la población penal, PPL, es una fuente pasiva. El personal de seguridad, los guías, deben estar entrenados para ser recolectores pasivos. ¿Qué significa esto? Significa usar los ojos y los oídos. Es observar los patrones en el patio. ¿Quién no se junta con quién? Es notar el cambio en el lenguaje corporal durante los conteos. Les digo por experiencia, a veces un aumento súbito en el silencio, en un pabellón, es un indicador de amenaza mucho más poderoso que un aumento en los gritos. El silencio significa que algo se está coordinando. Otra oportunidad de oro es la entrevista de admisión, el intake. El nuevo interno está desorientado, asustado y a menudo dispuesto a hablar. Las preguntas no pueden ser solo administrativas, hay que buscar afiliaciones a GDOs, deudas afuera, conflictos que ya traiga. Ahora hablemos de la forma más proactiva y riesgosa, los informantes confidenciales, o CI. Este es casi siempre un PPL que, bajo nuestra dirección, nos da información sistemáticamente. Para manejar a un CI, primero hay que entender su motivación. La gente no colabora por altruismo. La motivación más común son los beneficios: mejor comida, un traslado a un pabellón más seguro, apoyo en su proceso judicial. Otra muy fuerte es el miedo o la autoprotección. Un PPL que se siente amenazado por su propia pandilla puede buscar protección en nosotros a cambio de información. Y por supuesto, la venganza. El ciclo de gestión de este informante es un arte. Primero lo identificamos, spotting. Buscamos a alguien con acceso a información y una motivación viable. Luego, el reclutamiento, la fase más delicada. Tiene que ser en privado, quizás simulando una consulta médica, y hay que venderle los beneficios. El manejo es el mayor desafío. ¿Cómo nos comunicamos? En nuestro entorno de baja tecnología, volvemos a los métodos de espionaje clásicos: buzones muertos en talleres, notas cifradas que aquí llamamos kites, pasadas por personal de confianza. La identidad del CI debe protegerse a toda costa, pero el HUMINT no se limita a los PPL. Un error común es olvidar al personal que no es de seguridad, el personal médico, los enfermeros. Ellos ven cosas que nadie más ve, tratan heridas de peleas que nunca se reportaron, escuchan confesiones en estados de abstinencia o dolor. Los psicólogos y trabajadores sociales reciben información sobre dinámicas familiares, deudas externas. Obviamente hay una barrera de confidencialidad profesional, pero la información sobre amenazas directas a la seguridad, como un plan de motín, casi siempre se puede compartir. Incluso el personal de mantenimiento y cocina, ellos tienen acceso a todas las áreas y son invisibles para los PPL, lo que les permite escuchar conversaciones sin filtro.
Pero este trabajo es increíblemente difícil. Primero, por el código del silencio. Hablar con la administración, ser sapo, se castiga con la muerte. Segundo, la desinformación. Las pandillas son expertas en plantar información falsa para mandarnos en una dirección equivocada o para eliminar a un rival acusándolo falsamente. Y el mayor riesgo de todos, la corrupción del personal. Si un PPL cree que su manejador es corrupto o simplemente descuidado, jamás hablará. El segundo pilar es la inteligencia documental, el DocInt. Si el HUMINT nos da la textura de la inteligencia, el DocInt nos da la estructura. En un entorno de baja tecnología, la burocracia genera un rastro de papel masivo, y esta fuente es vital porque es objetiva y persistente. ¿Qué buscamos? Empecemos por los expedientes judiciales y penales. El tipo de delito nos da pistas, pero la verdadera mina de oro es la lista de coimputados. Esto es fundamental para el análisis de redes sociales. Las personas que fueron arrestadas juntas casi siempre mantienen esos vínculos dentro del CPL. Si Pedro fue arrestado con Juan por sicariato y sabemos que Juan pertenece a los Lobos, ya tenemos una afiliación confirmada para Pedro. Luego, miren los registros disciplinarios internos. ¿Con quién cometió la infracción? Eso nos muestra alianzas actuales. Miren los registros médicos. Heridas inexplicables son peleas no reportadas. Tratamiento por abstinencia nos indica tráfico de drogas. Los registros de visitas. ¿Quién lo visita? Ahí identificamos la red de apoyo externa, los facilitadores logísticos. Dejaron de visitarlo de repente. Eso puede indicar un problema o que está preparando una fuga, y no subestimen los registros financieros del economato o comisariato. ¿Quién envía dinero? ¿Quién recibe? Un PPL que recibe fondos de múltiples fuentes no es un tipo popular, es probablemente el tesorero de la pandilla, el que recoge la causa. Un PPL sin fondos externos que de repente gasta mucho está metido en extorsión interna. El valor del DOCINT no está en un papel, sino en la agregación. El analista debe cruzar la información. Aquí es donde encontramos la inteligencia. El expediente judicial dice que es un PPL de baja peligrosidad por estafa, pero sus informes disciplinarios muestran coacción y sus registros de visitas muestran que lo ven miembros de pandillas conocidos. Ese PPL es claramente un perfil de alta peligrosidad, PBAP, mal clasificado. El tercer pilar es el OSINT básico, la inteligencia de fuentes abiertas. En nuestro contexto, OSINT no son herramientas costosas de minería de datos. Es el monitoreo sistemático de información pública que se relaciona con el CPL. Su propósito es mapear la red de apoyo externa de las estructuras criminales internas, SCI. ¿Cómo entra el contrabando? ¿Cómo salen las órdenes de extorsión y sicariato desde el CPL, lo que en Ecuador llamamos vacunas? El objetivo principal son las redes sociales. Muchos PPL mantienen perfiles activos de Facebook, Instagram o TikTok desde dentro, usando teléfonos de contrabando. Esos perfiles son una mina de oro. Muestran alianzas en fotos de grupo, jerarquías en los comentarios, mensajes velados. Pero la fuente más fiable son los perfiles de los familiares y visitantes, las parejas, los hermanos. Publican información sin darse cuenta. Fotos de tatuajes de la pandilla, quejas por el traslado de un líder, amenazas a rivales. La clave de la recolección de información es la sinergia de las tres fuentes. El ciclo funciona así. 1. El OSINT identifica a la novia de un PPL publicando amenazas contra un rival en Facebook. 2. El DOSINT, con los registros de visitas, confirma que esa novia lo ha visitado 3 veces esta semana. 3. El HUMINT, a través de un CI, informa que ese PPL ha estado tratando de conseguir un punzón o un arma blanca. Juntas, estas tres fuentes transformaron un ruido de bajo nivel en una amenaza específica, procesable y prevenible. Ahora bien, una vez que tenemos toda esta información, ¿qué hacemos con ella? No podemos guardarla en un cajón. Tenemos que mapear las estructuras criminales internas. Las prisiones no son caóticas, son sistemas altamente estructurados. Donde falla la autoridad formal, las SCI emergen para dar orden y, sobre todo, control económico. Controlan el tráfico de drogas y celulares, la extorsión o causa, la prostitución, e incluso imponen su propio sistema judicial. Para desarticularlas, usamos una metodología llamada análisis de redes sociales, o ARS. Y no me refiero a Facebook, es una técnica analítica que estudia relaciones. Visualiza la pandilla como un sistema de nodos y enlaces. Los nodos son las personas, PPL, personal corrupto, visitantes, contactos externos. Los enlaces son las relaciones, hablan por teléfono,
¿Se transfieren dinero del comisariato? ¿Son coimputados? ¿Se pelearon? Los datos para este mapa vienen del UMINT, DOCINT y OSINT que ya recolectamos. Incluso sin software avanzado, podemos hacer un sociograma básico en una pizarra. Empezamos con un nodo semilla, un líder conocido, y agregamos sus enlaces, con quién habla, quién lo visita. El mapa no es el fin, es la herramienta de diagnóstico. El valor del ARS es identificar los nodos críticos. Hay un concepto que quiero que se graben: centralidad de intermediación, betweenness centrality. Este no es el tipo con más amigos, esa es la centralidad de grado. Este es el nodo que se encuentra entre otros dos nodos que no están conectados. Este es el conector o broker, y es el nodo más crítico para la seguridad. Pensemos en un líder de una GDO, un duro que está aislado. Él da las órdenes, pero ¿cómo llegan esas órdenes al patio? A través de un facilitador. Este facilitador puede ser un personal corrupto, un abogado o un PPL de bajo perfil que trabaja en la cocina y tiene movilidad. Ese facilitador es el nodo de alta intermediación. El líder puede gritar, pero sin ese puente, la orden no se ejecuta, el contrabando no fluye, la red se fragmenta. Neutralizar, transferir o aislar a ese nodo de intermediación causa un daño estructural máximo a la pandilla, mucho más que neutralizar al líder visible. Esto es cirugía de precisión, no redadas aleatorias. Finalmente, toda esta inteligencia, UMINT, DOCINT, OSINT y este análisis, ARS, debe aterrizar en algo práctico: la elaboración de perfiles. El sistema tradicional clasifica a los internos por su delito y su sentencia. Esa clasificación estática es insuficiente. Un estafador puede ser el mayor extorsionador y un asesino puede ser una víctima. Necesitamos una evaluación de riesgo dinámico, basada en el comportamiento actual dentro del CPL. De aquí salen dos perfiles que son las dos caras del poder carcelario: el perfil de alta peligrosidad, PVAP, los depredadores, y el perfil de vulnerabilidad, PVB, las presas. Un PVAP no lo es por su delito pasado, sino por su capacidad e intención demostradas para desestabilizar el CPL hoy. Son los nodos centrales que identificamos en el ARS. Hay varios tipos de PVAP. Está el líder estratégico o cerebro, que rara vez se ensucia las manos pero gestiona la logística. Está el ejecutor, el brazo armado, altamente violento. Está el reclutador, que expande la red. Y está el conector o facilitador, ese nodo de intermediación del que hablamos, que mueve el contrabando y los mensajes. Este último es la vulnerabilidad clave de la red. Por otro lado, tenemos al PV, un sujeto con alta probabilidad de ser víctima de abuso, extorsión o reclutamiento forzado. Identificar y proteger a los PVB no es solo un tema de derechos humanos, es un imperativo de seguridad. Un PVB no protegido se convierte en un recurso para las SCI, se endeuda y se convierte en un soldado o mula. ¿Cómo los identificamos? El indicador estático más fuerte es el tipo de delito. En el contexto ecuatoriano y mundial, los PPL condenados por delitos sexuales o crímenes contra niños son objetivos inmediatos. También los expolicías o exmilitares. Otros indicadores son la edad, muy joven o muy anciano, la identidad, comunidad LGBTQ+, o la falta de apoyo externo. Nadie lo visita, no recibe dinero. La explotación del PV sigue un ciclo. Comienza con pedir un jabón, luego le ofrecen protección a crédito. La deuda se infla y el PVB debe pagar con servicios, limpiar la celda, transportar contrabando o peor. Al final lo fuerzan a cometer un acto violento para probar su lealtad, completando su transformación de víctima a perpetrador. La inteligencia, por tanto, es inútil si no hay gestión. La estrategia principal es la separación. A los PVAP se les aplica segregación administrativa, restricción de comunicaciones y vigilancia intensiva. A los PVB se les debe ofrecer unidades de custodia de protección UCP, pabellones segregados voluntariamente. El momento crítico para identificar al PVB es en la admisión, antes de que entre a la población general. En resumen, el ecosistema del CPL se rige por esta dinámica entre el poder, PVAP, y la vulnerabilidad, PV. El procedimiento es claro: identificamos patrones anómalos, construimos la matriz de relaciones, la visualizamos incluso manualmente para identificar a los PVAP y elaboramos el diagnóstico. Y por favor, eviten los errores comunes como el sesgo de confirmación: interpretar todo para validar lo que ya creían. En este entorno de baja tecnología, la regla de oro debe ser 2 fuentes, un reporte.
Toda conclusión debe basarse en información cotejada por al menos dos fuentes independientes. Ese es el rigor analítico que compensa nuestra falta de herramientas tecnológicas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.